Bueno, ahora sí esperamos tener la comunicación con Leticia Tinoco Cruz, que le estamos aguardando. Este es Mi Producto La Voz, espacio de difusión de contenidos de valor que circulan en la red en relación al artista de la voz y a su formación. Nuevamente aguardo a que se vayan incorporando a este vivo. Ya he hecho la presentación. Hoy vamos a estar hablando del decálogo de la voz en el mundo laboral con Leticia. Es un material de su autoría. Los invito a recorrer su página. Ella es actriz de voz, voz español neutro, coach en locución, oratoria. Hola de nuevo a todos, gracias. Estamos insistiendo a ver si podemos dar con Leticia. Recién me estuve comunicando con ella, así que está atenta. Así que vamos a guardar para hablar sobre interpretación textual. Ella es una gran maestra, tiene experiencia en esta área y nos va a hablar de capacitación. Su formación es en dicción, expresión oral, locución, telemercado, relaciones públicas, periodismo de espectáculos, periodismo en general, comunicación digital, doblaje profesional. Y sé que anda con muy poco tiempo porque justo la llamaron para hacer una grabación. Entonces habíamos especulado con hacer un vivo cortito y puntual con los temas que queremos abordar. Tiene mucho material en su Instagram. Recuerden visitar el Instagram de Leticia Tinoco Cruz. Tiene lives, muchos lives. Acá me envía una foto. Me envía una foto. Voy a ver otro dispositivo, chicos. Perdón, estamos en vivo. ¿Qué va a ser? Vamos a ver. Parece que no tiene comunicación. Los veo a todos ustedes y yo, bueno, no. ¿Qué es lo que está pasando con el Instagram de Leticia? Acá me manda una fotito. Me dice que nada. Bueno, yo estoy justo ahora hablando con ustedes y sí, es verdad, la foto que me manda no debe tener señal. No me quiero salir del vivo. Hola Leticia, bueno, estoy en el vivo acá con toda la gente esperándote. Veo las fotos que realmente no tenés señal de vivo, pero estamos transmitiendo. Fíjate, revisa tu señal, por favor. Ahí le mandé el mensaje, pobre. Encima la desesperación, porque cuando uno tiene poco tiempo y quiere dar y hablar de tantas cosas, como les decía, tiene mucho material de oratoria, todos los lives a personalidades, directores de doblaje, con su vivo que se ha llamado, es la segunda temporada que la acaba de cerrar, Voces del Mundo, Así que Humberto Vélez, director actor de doblaje, Juan Carlos Tinoco Ripoll, bueno, Carlos segundo, muchísimos vivos. Ahí va a revisar, sí, por favor, sí, por favor, Leticia, revisa. Bueno, acá estamos. Yo te sigo contando porque me encanta recorrer su Instagram con todos los posts que tienen, súper interesantes sobre oratoria, como les decía, las herramientas. Ustedes pueden ir leyéndolas y es súper entretenido. Y además es una forma de conocerla más, conocerla un poquito más. Digo que a través de lo que uno postea también se conoce la línea de pensamiento y quién es la persona a la que uno está siguiendo, ¿no? Entonces eso lo hace más interesante. Les voy contando. Habla sobre marca personal. La marca es una responsabilidad y un reto, ya que representa la preparación que he tenido desde el inicio de mi carrera. Así lo subió en una publicación. Tu voz tiene un sello propio. Le quiero preguntar sobre esto. Las impresiones, primero va la imagen, que impacta en una persona, primero la imagen y luego el uso de la palabra. Y por eso es tan importante cómo decimos lo que decimos, ¿no? No solamente es el tono y los matices. Por supuesto, los cuidados, y hoy vamos a hablar del decálogo de la voz en el mundo laboral, que lo tiene publicado para que ustedes también vayan y lo vean, lo revisen si lo tienen ahí a mano. La ambientación de ese espacio en el que desarrollas tu arte. Tiene un espacio muy lindo con unos adornos y además bien ambientado y acustizado donde ella graba, que está cuidadosamente construido, así lo publicó. Una obra hecha con mucha dedicación que nos permite comenzar algo nuevo. Es verdad, cuántas cosas. Yo veo tantos posts que suben nuestros colegas, ¿no? Sus estudios de grabación, cómo los van armando. Y en otra época hubiese resultado algo raro. Bueno, estos posts diciendo tengo esto, poco humildes, pero hoy es una alegría y realmente nos invita a celebrar que muchos colegas puedan ir logrando, porque sabemos el sacrificio que implica comprarte tu micrófono,
haber tomado clases de edición, tener tu interfaz, bueno, todos los elementos hasta armarte tu home studio, sobre todo que la realidad económica de muchos países no es la más conveniente y se necesita para trabajar. Entonces es tan lindo ver que todos van logrando, cada uno, a como le da el presupuesto, a corto, mediano o largo plazo, planificando, como digo siempre, su home studio. Vivir siendo honestos. Ella habla mucho de los valores que nos llena de riqueza espiritual, ¿no? O sea, uno tiene que elegir y actuar con ética siempre. Y este es el mensaje que nos deja Leticia, ¿no? La voz sobre la tierra, ser conscientes de los trabajos que tomamos. Bueno, acá Leticia me dice que está revisando, yo voy contando todo su Instagram. De todos modos, si no pudiéramos concretarlo, porque ya tiene turno para grabar, estaremos seguramente haciéndolo nuevamente o reprogramándolo para algún día de esta semana o la próxima ya, porque sé que justamente me había comentado, tengo poco tiempo y bueno, salirme del vivo para ir a buscarla, ya es la tercera vez que abrimos. Ariana, hola, ¿cómo estás? Estamos todos ansiosos esperándola a ella. Me voy a conectar, dice, desde la computadora, me parece que me pone acá. A ver, porque voy viendo mi tablet. Acá me estoy conectando desde la cuenta de mi hija. Bueno, dale, Leticia, vamos a poner acá que estoy todavía. Hola Leti, te estamos esperando, todavía estoy en el vivo, aguardando. Ya se van incorporando más personas. Paciencia, porque es muy, muy interesante todo lo que tiene para decirnos. Además es voz institucional y le quiero preguntar, bueno, todo lo que implica, las características, el tipo de casting que ha hecho, su experiencia. Bueno, les sigo contando otros posts que tiene sobre oratoria. Ella es maestra en oratoria. Hablar entre dientes. Tiene un post sobre esto. La timidez, si es timidez o pereza, que nos puede jugar en contra. O sea, hay que abrir bien la boca, hay que articular, porque nos puede eso cometer un error importante en la relación con el público, ¿no? De hecho, ella tiene algo sobre el carisma, si es innato o se construye, la cultura de la oratoria en la mirada es muy importante, conectar con el público. ¿Qué pasa cuando nos quedamos así pensando en blanco? Se nos van las ideas, si esto es normal. Sí, puede ocurrir, son unos segunditos que hay que dejarlos pasar y a veces, como dice ella, hay que ser naturales y explicar, bueno, somos seres humanos, nos puede pasar todo esto. Hola Marcela. Seguimos recorriendo las técnicas en la actualidad, si nos escuchamos, la importancia de desarrollar el oído, de escucharnos, grabarnos y también de conectarnos con los otros. Todo esto está publicado en el Instagram de Leticia Tinoco, que le estamos esperando, que se iba a conectar desde, creo que la red de su hija, porque no hemos podido comunicarnos todavía. Ella es actriz de voz español, neutro. Bueno, en todo caso que tengamos que reprogramarlo, dejen las preguntas. Ustedes saben que aquí en mi producto La Voz estamos al servicio, es para esto que surge la página, se crea para responder consultas. Ustedes pueden sugerirnos visitas y entrevistas, visitas a otras páginas y entrevistas a personalidades que determinemos algunas herramientas, siempre agendamos, por eso ponemos contenidos de valor planificados, siempre está todo agendado, los temas, los grandes ejes de nuestras conversaciones para ir directamente a lo que puntualmente necesitamos. Ustedes pueden recorrer la página de mi producto La Voz y allí están todos los lives que hemos hecho con los temas, incluso en el resumen, en cada publicación, donde pueden obtener justamente la información e ir a buscar lo que necesiten, bien puntual. Y son conversaciones en las que salen también cosas inesperadas, experiencias, nuevos contenidos, nuevas preguntas que van haciendo ustedes mismos. Así que pueden dejar sus preguntas por ahí. Bueno, no tenemos suerte. A ver, voy a entrar a ver si la encuentro por acá, pero no la veo. Lamentablemente vamos a tener que reprogramar. De hecho, ya me había comentado que estaba con unos temas de trabajo. Bueno, ya estamos en el vivo y no puedo enviarte nuevamente, Leticia, la invitación porque ya ahora, a ver, ¿qué me pone? Ah, mi hija le sale vivo. Bueno,
Eh, Le voy a poner, buscá mi producto La Voz y entra por ahí. Y decime, soy Leticia. Le puse. No, es que no puedo por video chat. No puedo. A ver, no sale. No, estábamos haciendo un video chat, pero no entiendo cómo funciona con el vivo. No la encontré, o sea, acepté, pero no pasó nada, no pasó nada. Bueno, gracias a todos los que se van sumando. Voy a cortar nuevamente este vivo, invitándolos a recorrer nuestra página y a reprogramar esta entrevista en el caso de que ella no pueda en el día de hoy y para seguir hablando de herramientas para el comunicador, para el locutor, pero con más tranquilidad, porque a veces cuando, como es que Napoleón decía, Napoleón Bonaparte, vístanme despacio que estoy apurado, bueno, cuando las cosas se hacen de apuro, preferiblemente tomarnos nuestro tiempo. Así que voy a hablar con ella, a ver si tiene más tiempo para este live, y si no, lo dejamos para otro momento y que nos quede mucha información que tiene para darnos. Estamos esperando todos ansiosos. De hecho, me pueden dejar sus preguntas, así tenemos más tiempo. Bueno, gracias a todos y a ver, dice, voy a entrar con la cuenta, a ver si puede entrar. Esperamos un poquitito más. Paciencia a todos los que están, este es el live más, con la introducción más larga de todos los que hemos tenido, pero a veces sucede que acá, bueno, nos envían solicitud para estar en el vivo. Muchas gracias. Estamos esperando a Leticia Tinoco, tenemos programado con ella. Muchísimas gracias a todos los que se van incorporando. Realmente ella lo va a intentar una vez más. Me acaba de mandar un mensajito, me van entrando mensajes. El decálogo del uso de la voz en el mundo laboral, la relación con la voz, cómo generamos esa cercanía, la voz natural, analizar esta calidad de voz, articular bien, respirar profundo. Esto tiene que ver con la calma en este momento, por ejemplo. Respiremos profundo. A ver, acá está. A ver, me acaba de decir cuál es el nombre. Acá, Estudio Ariana. Bueno, vamos ahora. Vamos ahora. La invitación a Leticia, a ver si podemos comunicarnos con ella. Entró con la cuenta de la hija. Le agradecemos mucho a la hija. ¿Qué tal? ¡Ay, Leticia! Mil ¡Qué susto! disculpas. Te juro Yo digo, que ¿qué pasó? ¿Viste cuando dicen técnicamente, fíjate que calma, técnicamente calma? no me aparece a mí, pero a mi hija sí, y de repente hicimos, bueno, ¿sabes qué? Dame tu cuenta para poderme conectar, porque te juro, y te enviaba los captures que no aparecía el en vivo, y Sí, yo, ya qué sé. raro. Pero yo te creo, te súper creo. Lo que ocurre es que en el momento ya te había presentado 3 millones de veces. Pero bueno, todo le quedó claro que te has dedicado a la capacitación, que tenés reconocimientos por ello, que sos una docente en potencia, que transmitís tus conocimientos. Y hoy, para ir rápidamente, sé que tenés muy poco tiempo, darte la bienvenida a este espacio, el Gracias. esfuerzo que has hecho, que te molestaste, buscaste la cuenta de tu hija y tantas cosas más. Entonces, hablemos del decálogo del uso de la voz en el mundo laboral. Bueno, contanos un poquito, porque vos hablás de la relación con la voz. Ay, es que fíjate que la relación con la voz, bueno, es lógico, la tenemos desde que nacemos y tratamos con esta herramienta, prácticamente la tratamos en todos los ámbitos de la vida. O sea, no podemos dejarla a un lado ni pensar que de repente, porque somos locutores o porque somos comunicadores, somos los que utilizamos esta herramienta con mayor solvencia o con mayor frecuencia, pues no es así. En la comunicación oral, que prácticamente la hacemos desde pequeños, desde los sonidos guturales, hasta cuando ya prácticamente tenemos un hábito en la parte de la expresión oral, surgen ciertos inconvenientes justamente en algunos escenarios donde creo que hay que tener mucho cuidado, especialmente en el escenario laboral. No hablo, ojo, no hablo del tema digital, no hablo del mundo virtual, tampoco hablo de estar con la mascarilla, porque también es otro rollo que tenemos ahora que no nos entienden. Tantas anécdotas que ahora tenemos de que no nos entienden por este tema de la mascarilla. Más me refiero a cuando son escenarios, en el caso laboral, son escenarios donde prácticamente nos relacionamos con personas que no conocemos bien, que de repente son ciertos aspectos
donde nos unen más, pero en otros no. Y justamente esta herramienta que nos permite comunicarnos 100% en el plano laboral, porque dudo mucho que una persona esté totalmente callada, a menos que sea un tema hasta de, no sé, de maquinarias o un tema operativo, aún así siempre resulta indispensable utilizarla. Y es allí donde entra, como decía, la parte de que como no nos conocemos en otros ambientes, si no es en el laboral, surgen algunos inconvenientes del no un uso adecuado del tono. De repente también el tema del volumen, el tema de la proyección, también en el tema de los estados de ánimo, todo eso influye en el momento de que estamos en escenarios distintos a los no habituales, que no nos conocen realmente cómo somos y pueden darse ciertos inconvenientes. Justo hablas de la conciencia acerca de cómo hablamos. Tomar conciencia significa hacer un registro de cómo uno se expresa, el vocabulario que utiliza, la comunicación verbal y no verbal. Todo esto tiene que ver. Exacto, es que mira, alguna vez estaba entrevistando a una persona que quería entrenarse conmigo y bueno, siempre hago entrevistas previas para conocer un poco el contexto del por qué quiere entrenarse. Y esta persona, yo le pedí por favor, a partir de hoy, después de esta entrevista, sea consciente de cómo se expresa, porque lo más seguro es que no lo hace. A la siguiente sesión, Leticia, no puede ser, pero es que hablo feo, hablo mal, omito la S, omito la D, y yo, es que hay que ser conscientes. Ese es el primer paso, yo creo que para todo tipo de, de, de entendimiento de las cosas que realmente le estamos haciendo. Más allá de que podemos tener de repente la retroalimentación con alguien que nos diga con mucha confianza, oye, porfa, es que no se entiende bien, sabes que sube un poquito más su volumen. Esa es otra cosa. Más bien yo creo Es que hay que bueno, ¿no? partir desde nosotros mismos como los mejores jueces de lo que Claro. somos y de lo que tenemos. Partir de un poco del feedback también está bueno considerar, ¿no? Escuchar qué tienen para decirnos y ser autocríticos, ¿no? Como bien decís, desaprender algunas cosas que nuestro oído se ha acostumbrado para aprender nuevas. Vos tenés muchos posts sobre esto de desaprender y aprender, la apertura, la adaptabilidad. Son palabras de mucho peso y significado en la vida de una persona, ¿no? En su propia vida, no solamente en el ámbito laboral. Esto de poder adaptarse y estar abierto a todo, ¿no? Porque hablábamos de la relación con la voz. Y vos tenés un post también acerca de esto. Tu voz te puede gustar o no. ¿Existe la voz perfecta? Y de hecho No, publicaste algo acerca de unos británicos que habían hecho una investigación y que parece que había una voz perfecta, que hablaba de las pausas de 48 segundos entre frase y palabra, no sé, una cosa muy, muy loca. Pero hablaste de algo muy lindo que es la seguridad y la confianza. ¿Qué es lo que transmite nuestra voz? ¿Cómo estamos nosotros adentro, exacto. ¿Cómo nos internamente? sentimos? Exacto. ¿Cómo vemos las cosas en ese momento? ¿Cómo las vimos antes? Mucho de esto que vivimos, que dejamos de vivir incluso, va a proyectar en parte las tonalidades, proyecta el color, proyecta lo que realmente nuestra voz quiere decir. Es que básicamente la voz es producto del cuerpo. El cuerpo obviamente es producto de todas las emociones, sentimientos que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros estamos con la voz, mal o bien la va a proyectar. Es algo que de repente nosotros no podemos evitarlo, el estar expuestos a momentos de repente de tensión. Y eso hace que también la voz tenga ciertos quiebres. Hay que controlar hasta cierto punto esto. El único control, creo yo, que debe de existir es el autocontrol, obviamente con ciertas salvedades, y en este autocontrol es que nosotros tratamos también de auditar hasta cierto punto cómo nuestra voz va desenvolviéndose. Bien, se cortó un poquito, pero te entendí los conceptos generales. Los demás me dirán si se escucha bien o no por internet. Hablas de respirar profundo en esos momentos en los que uno está frente a un público, cuando tenés que ir a un casting, porque esto genera
una calma interior, de alguna manera, nos predispone Sí, mejor. y fíjate que la semana pasada, según un estudio que se realizó en algunas universidades de Estados Unidos, habían delimitado que la respiración es la columna vertebral prácticamente de todo, hasta de la propia voz. Por ejemplo, lo ideal como una mecánica es que la inhalación sea en 4 tiempos y la exhalación en 8 tiempos. Y que hay que considerar que en esta respiración pausada, tranquila, nosotros vamos a tener mayores herramientas para podernos desenvolver y estar también expuestos a diferentes escenarios, porque puede ser que de repente con un escenario terrible, caótico, estresante, hablo del ambiente laboral, obviamente, ¿qué va a pasar? Vamos a estar un poco estresados, una respiración entrecortada y obviamente, ¿cuál es el producto final? Una voz alterada. Entonces, mucho también, ojo, que en el tema de la respiración tiene mucho que ver con las emociones y los sentimientos. Si nosotros estamos calmados, felices, obviamente vamos a llevar una respiración con ritmos adecuados, también calmados. Pero si estamos, ojo, no es malo estar alegre, pero si estamos alegres, estamos extasiados, obviamente también la respiración tendrá ciertos tiempos más de inhalación que exhalación, porque estamos ávidos de tener mayor respiración para poder nosotros expresar lo que tenemos cuando son sobresaltos o emociones con algunos quiebres. Entonces, creo que la respiración, si hacen yoga, si hacen meditación en buena hora, yo estoy entrando al mundo de la yoga porque la verdad es que a veces sí resulta súper positivo. Y fíjate que Claro tampoco que es que sí. hay que hacer tanta técnica. Yo creo que tener espacios en el transcurso del día donde tu cuerpo y tu mente pueda descansar lo más fiel posible a la calma es lo mejor. Y eso hace también que pensamientos estén en modo controlado y obviamente también una voz en modo controlada. En realidad hay mucha planificación en todo esto, ¿no? Como acciones Sí. previas y también organización de ideas al momento de presentarnos, que obviamente nos va a dar cierta seguridad y proyección. Háblame de esto de la proyección. ¿Cuándo es que no se genera y no llegás, no haces contacto con el público? La proyección, recuerda que está relacionada con la proxemia. La proxemia obviamente son los espacios que nosotros tenemos de acuerdo a la relación con los demás. De repente hay un espacio íntimo, que ya sabemos cuáles son los espacios íntimos. Está el espacio personal, de repente con un amigo o una amiga. Ya está el espacio social y obviamente el espacio más abierto, el espacio general, donde estamos frente a un auditorio. En el tema de la proyección de voz en el plano laboral es por lógica que no vamos a aplicar al menos los dos últimos, sino más bien porque como estamos en espacios limitados hasta cierto punto, estamos con compañeros de trabajo, no hay espacio íntimo, sino espacio social, hace que la proyección de voz sea la única adecuada, el volumen adecuado para que la persona que está frente a mí me escuche. Es más, son espacios que nosotros creo que de modo automático ya los tenemos calculados. Entonces, Ujú. en los espacios laborales, obviamente hay que reconocer si hay ciertos momentos de tensión, es lógico que la tensión va a llevar a forzar las cuerdas vocales y hace que ciertos volúmenes estén un poco alterados. Entonces, por más cercano que yo esté con una persona, hay que regular eso. Caso contrario, es donde vienen ciertos inconvenientes de mala interpretación o una mala percepción de lo que yo estoy tratando de decir. Si de repente quiero decir algo um, de manera muy directa, muy clara, muy firme, no necesito gritar la voz, sino más bien utilizar incluso las pausas adecuadas y tener Muchas también veces mande. en la tensión al comunicar o al querer expresar algo, caemos en ese error, Correcto. no nos damos cuenta que estamos gritando y la persona te dice, pero ¿por qué estás gritando? Te lo dicen a veces y no lo escuchas y seguís con el mismo tono. Es No, y increíble. no estoy Pero pasa, ¿no? gritando. Saber No, sí escuchar. estás gritando. Hay que saber escuchar, ¿no? Sí, y más que todo hay una respuesta que es infalible.
aparte de escucharnos, que es el primer punto, el ser consciente, la respuesta inmediata que tenemos es el lenguaje corporal y gestual de mi interlocutor. Más allá de lo que tú acabas de mencionar, que es muy probable que a todos nos ha pasado, que alguien nos ha dicho, oye, pero estás gritando, perdón, discúlpame. Que no significa que estés enojado, ¿eh? A veces estás con ganas de contar, con esa adrenalina, estás contento, y te aceleras y no se te entiende nada, porque acá también juega otro papel importante, la articulación, las pausas, todo lo que estás mencionando hace al conjunto de la comunicación. Exacto, pero fíjate que ya en el plano laboral muchos de esos parámetros no tienen, deben de cambiar, porque estamos en espacios totalmente ajenos a lo que de repente otra persona en el plano íntimo o en el plano familiar o personal me puede conocer y no es que me lo pueda permitir, pero me puede dar ciertas pautas. Sin embargo, en el plano laboral, muy pocas veces no debería de ocurrir realmente eso. Entonces, más bien, yo creo que hay que regular ciertos momentos en los espacios, en la proxemia que tenemos con los demás. Quizás, aquí sea claro, cuando estamos frente a una reunión de trabajo y estamos con, no sé, me invento, 8 o 10 compañeros en una sala cerrada, hay que tomar en cuenta que quizás allí subimos un poquito la proyección de la voz, pero en función del espacio que tengo, no en función de la cantidad de personas. Porque puede ser que en este mismo espacio esté solo una persona, sino más bien que en este espacio llegue a todos los que están allí. Hay que recordar que el espacio donde estamos, en una oficina o en un auditorio, prácticamente tiene una retroalimentación inmediata del sonido, porque son espacios cerrados. Entonces, es como que si tuviéramos parlantes prácticamente en todas las paredes. Entonces, no hay que cuidarse tanto de gritar ni proyectar tanto la voz, sino más bien calcular que las personas que están frente a mí lo escuchen. Puedo monitorear. A 5 o 10 minutos después puedo consultar a cualquiera de las personas que están dentro del auditorio o de la oficina si me están escuchando de forma adecuada, el volumen adecuado, y no pasa nada. Ese tipo de monitoreos más bien nos van a ayudar y hay que hacerlo sin vergüenza alguna, porque nos van a ayudar mucho a continuar con ese volumen en el transcurso de toda la exposición. Claro, hablamos de conciencia, ser consciente de todo esto, del momento presente que estamos viviendo, concentrarnos ahí en qué están necesitando, cuáles son las reacciones de ese público que nos escucha. Exacto. Porque si seguimos tengo la intención de, y sigo con ese librito que tengo preparado y no registro lo que pasa a mi alrededor, Es que fíjate que eso la pasa, respuesta. es muy frecuente. Recordaba a mis estudiantes de comunicación donde se concentraban, esto fue al principio, donde se concentraban más en lo que tenían que decir y no en cómo lo tenían que decir, y todos esos elementos que le ayudan más a que llegue el mensaje que lo que yo tengo preparado en mi cabeza. Porque lo que tengo preparado en mi cabeza ya está preparado en mi cabeza. Ahora lo que necesito es proyectarlo, es contarlo, es comunicarlo de forma adecuada. Entonces, hay que dejar de ser un poquito egoístas en ese sentido y permitirnos que lo que ya tenemos para compartir, más bien pensemos en el otro, cómo le va a llegar y qué tan efectivo será nuestro mensaje. Genial. Hablas de proyección, hablamos de las tensiones que se generan cuando uno está en público. Tenés un post sobre hablar entre dientes, si es algo que nos puede perjudicar cuando estamos frente al público, ¿no? Porque tiene que ver con esa tensión, hay que lograr un equilibrio que te lo da la respiración, los ejercicios que nos acabas de mencionar. Esto de hablar entre dientes o que se te nos ponga un blanco cuando estamos por generar las ideas o hacer los mensajes, ¿cómo lo podemos solucionar? O sea, la base de todo esto sería entrar en ese estado de calma, de autocontrol. Claro, porque fíjate que cuando estamos en un estado de ansiedad o de estrés, mucho de esto se tensa. Es más, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado tiempo atrás, cuando tenía que disertar la primera maestría que hice, sentía que tenía un armador acá y yo horrible y Una estaba súper mochila. tensa. Y te juro que Otra cosa.
Por primera vez sentí que se me cortaba la voz y era el estado de ansiedad que en ese momento estaba sufriendo porque mi disertación era frente a un tribunal de tesis. Yo había magnificado la situación y es donde caemos en alguno que otro error, magnificar una situación que bien, si estamos preparados, ¿para qué nos vamos a tensar? Si hacemos que todo el cuerpo responda a esa tensión y obviamente las cuerdas vocales sufren, nuestro cuerpo sufre, el cuello sufre, la espalda sufre, entonces todo eso lamentablemente va a obrar para mal. Y fíjate que parte también de esta parte tensa que tenemos del cuerpo, que es el cuello, también es la mandíbula. Y es por eso que muchas personas hablan, o sea, esta parte está súper tensa, Claro, se está todo cierra la trabado. mandíbula. Exacto. Entonces, mi recomendación para esos casos, bueno, que hay que hacerse el examen de autoconciencia de cómo hablo, cómo articulo, pero si tenemos ese pequeño defecto, porque no es el defecto, es el pequeño defecto que bien se puede mitigar, trate en la medida de lo posible de hacer ejercicios de articulación, abrir la boca. Cierra, abre, cierra. Eh, Tener una lectura oral todas las noches, dedique no sé, una carilla a leerlo de forma oral, ya luego usted retoma su forma habitual de lectura y poco a poco va suavizando esta parte. Cuando se enfrenta a momentos de tensión, siempre recuerde lo siguiente, la preparación la tengo aquí y esta es mi vía de comunicar. No puede estar esto tenso y esto tenso. Aquí es lo vital. Si ya estoy preparado aquí, esto debe de estar prácticamente como una máquina lista para procesar la información de forma hablada. Nada más. Porque si lo pensamos en pro de me van a calificar, voy a hablar mal, esto necesito este requisito, necesito este certificado, necesito esta nota, ahí está alguien que me pone tenso. Obviamente todos esos factores van a jugar siempre en contra. Entonces, ¿qué es lo que Son nosotros limitantes. queremos? Tratemos de no ser nuestros propios enemigos. Es que Digamos de manera, son somos, a veces limitantes, terribles. nos Una convertimos en nuestros cosa propios es enemigos. ser autocrítico, realista, bueno, tengo que mejorar este aspecto, practicar lectura, mejorar la articulación, y otra cosa es decir, bueno, no sirvo, esto es terrible, no voy a poder, todo está mal, ¿no? Justamente hay que salir de esa mentalidad. Siempre va a haber críticas externas con las que lidiar e internas que habrá que controlar también, otra parte Exacto. del autocontrol, Fíjate que ¿no? las externas, eso es para mí, obviamente, lo de menos. Cuando nosotros hemos tenido una formación constante y obviamente siempre hay una que otra persona que te aporta de forma positiva, es súper chévere, pero estar sujeto a las críticas externas creo que, así de nocivo como son las críticas internas, aunque las internas son más letales, porque te Sí, hunden, ni creo que siquiera son las externas, las internas te hunden. Entonces yo creo que eso en la vida no es negocio. es que claro, la energía está dentro de uno. Si nosotros mismos la inhibimos, lamentablemente los demás no nos van a levantar. Y te quiero consultar para redondear el tema de oratoria, porque del decálogo de la voz nos fuimos a la oratoria porque está todo realmente relacionado. El tema de los ensayos, ¿es conveniente ensayar? ¿Esto te da una seguridad, el armar una estructura? Porque no es una improvisación. Quien se enfrenta a un público tiene en su mente una idea de cómo sobrellevar, cómo hilar los pensamientos, los mensajes que quiere transmitir y de qué forma. ¿Qué nos aconsejan? Justamente para evitar esos blancos, ¿no? No se trata de estudiar de memoria, pero sí hay algo de memoria en todo esto. Exacto, obviamente la memoria como está relacionada también directamente con el estado del cuerpo, o sea, eso es de cajón. Si nosotros previamente no nos hemos preparado para estar tranquilos, serenos, esa memoria lo va a traicionar quiera o no. O sea, eso sí nosotros no podemos modificar. Es más, ningún coach de este mundo mundial tiene la fórmula para decir, aquí está la memoria intocable. Es mentira.
Si nosotros no tenemos de repente un estado emocional adecuado, tranquilo, pasivo, que me permita incluso estar sereno antes, durante y después, obviamente la memoria se irá fácilmente. Mi primera recomendación es estar lo más emocionalmente tranquilos. Por ejemplo, si yo tengo un ensayo el día de mañana, tengo una disertación, o sea, yo no voy a salir hoy a discoteca, ni voy a reunirme con amigos, no voy a ingerir alcohol, es decir, no voy a estar en estados en donde de repente esté con mucha emoción, esté con ingesta de alcohol, esté de repente hasta con música muy alterada, porque puede ser que eso más bien disipe todo el estado tranquilo que yo necesito para una disertación. Más bien, yo generalmente he recomendado estar un día antes lo más aislados posibles de cualquier tipo de distracción y estar con uno mismo. De vez en cuando leer o releer, porque también el ensayo, dale, varias veces no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque Ah, vamos a entrar a la parte mecánica de un discurso. Lo ideal es que el discurso sea claro, lo ahí más natural posible. nos falta una palabra y ya se nos va a hacer el blanco. Nos tener una idea, un concepto de lo que se va a decir, de Exacto, alguna más bien forma, ¿no? una estructura. Una Tengo estructura. claro lo que es la introducción, cómo voy a hacer la introducción. Tengo claro si después de la introducción menciono una anécdota o de repente una vivencia. A continuación, datos duros, que de repente ahí tengo algún apoyo con diapositivas. Hago un espacio de reflexión junto con el auditorio antes de culminar una especie de, a modo circular, un resumen de todo lo que he dicho y al final el cierre. Pero si yo no tengo claro las partes 1, 2, 3, 4, 5, obviamente me voy a perder también. Es decir, debo de tener una Y estructura clarísima. el tiempo se va también. Ese es Exacto, un exacto. problema. Estamos hablando de oratoria, hablamos del decálogo de la voz. Te llevo al plano de la interpretación textual y lo relaciono con la memoria. La memoria como memoria emotiva para la interpretación. ¿Cuál es tu sugerencia o tu visión sobre esto? ¿Tenemos que deshacernos un poco de toda esa experiencia o la canalizamos para llegar a esa voz más natural, más cercana? Bueno, siempre he creído que la memoria emotiva, si no la utilizamos de vez en cuando, para cosas muy puntuales, obviamente pues no vamos a poderlo interpretar de la manera más natural posible. Claro, hay ciertas restricciones en este concepto, porque por ejemplo, pedirle una memoria emotiva a un joven de 15 años, quizás todavía no, porque no hay una experiencia de vida tan importante como la de una persona de 40 o de 50, donde me Ese es un invento. error bastante frecuente en las carreras de locución, cuando se le Ajá. pide al estudiante que lea un texto como si tuviera 40, 50 años, 40 años de Sí, vida por lo menos, y fíjate que o 30. ahí caen en el error de la caricaturización, cuando realmente el entender, si tengo 15 años, el entender cómo trabaja corporal y gestualmente una persona de 80 va a ser bastante complejo. Entonces, es donde entran a la a ver, uy, ya me olvidé. Caricaturización. Exacto, la caricaturización de una voz que no suena natural. Pero cuando hablamos de la memoria emotiva, hablamos Sí, también del poder eh, abrir ciertos archivos de lo que yo ya he vivido, cómo me sentí, cómo me expresé, cómo puedo controlar ese tono de acuerdo a ese sentimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros pensamos que lo podemos hacer desde cero, es imposible. Igual nos va a jugar la memoria emotiva en algún momento. Otra cosa es, tampoco es recomendable entrar a rememorar ciertos momentos que nos hicieron sentir incómodos, ciertos momentos de repente que no son los más fiables de poderlos trabajar para algo. Porque
sí ha pasado, de repente, personas que por trabajar con una memoria emotiva, pues hay ciertas situaciones donde más bien los van a alterar y no vamos a Claro. tener el resultado ideal. Hace un Entonces, efecto contrario porque es sí, una limitante, te impide otro tipo de percepciones. Son las percepciones con las que nos educamos, crecemos y nuestras propias experiencias, que pueden ser algunas más traumáticas que otras. Acá Nairo Vera Vos te envió un saludo especial, increíble muchas profesional, gracias. cosas lindas, pero de todos modos, un joven podría interpretar una lectura con emoción. En ese caso, ¿a qué imágenes podría apelar? Porque ya no son sus propias experiencias o podría ver a su alrededor. El tema de la observación, por ejemplo, Lo que aquí pasa es jugaría que, un bueno, papel. es que fíjate que el método de la observación, que me encanta siempre utilizarlo, más que todo en comunicación, porque si nosotros como comunicadores o periodistas, si no somos conscientes del entorno que nos rodea y hasta el del que no nos rodea, va a ser bastante complejo el poder ser empáticos cuando se trata ya de ser mediadores de una sociedad o de una comunidad. Es imposible vivir detrás de un computador haciendo comunicación. O sea, es imposible. Creo que en el caso de la carrera de comunicación y en el caso de la carrera de periodismo, periodista o comunicador que no sepa qué es andar en la calle, que no sepa lo que es vivir, entre comillas, hasta cierto punto, lo que vive la comunidad, va a ser bastante complejo el poder llegar con esa información, el poder pretender ser mediador o ayudar o ser intermediario. Es más, hasta la comunidad lo siente, porque ahí hay ciertos rasgos más bien de percepción. Por eso es que en las comunidades, en ciertos barrios, en ciertos espacios, tienen como líder a un comunicador de tal o cual medio de comunicación, que les encanta, les fascina por su forma de comunicar, también por su forma de llegar, porque se acerca, porque llama, porque pide, porque sabe cómo es la realidad. Entonces, el método de observación, tanto para la pregunta que realizaste como para el resto de situaciones que nos enfrentamos los comunicadores, es vital. Sí, no es que también necesariamente se vive una realidad de esta comunidad que no tiene agua potable, porque puede ser que no. Viva, nosotros capaz que vivimos en un sector que tenemos todos los servicios básicos, pero no hace falta a veces el vivir esa realidad, sino más bien el acercarnos, el entender, el conocer, escuchar cómo habla, escuchar cómo se expresa la señora, el dolor, la angustia, la alegría, todos esos factores, el hecho de observarlos. Y si nosotros tenemos el ingrediente de ser empáticos, va a ser un ingrediente también súper importante en el momento de actuar con la voz, cuando se trata de jóvenes de 15, 16, que no han tenido eso, no han tenido todavía ese acercamiento. Sí, genial, los conceptos que estás dando, si no tenés la oportunidad de estudiar actuación, que te permite el desarrollo, ¿no? El desarrollo de esta práctica. Hablamos de gramática un poquito. A ver, en la interpretación, ¿qué pasa con la puntuación? Eh, ¿Qué pasa por ahí? Porque uno escucha tantas versiones en los webinars de gente que se ha capacitado y gente que no, que simplemente pide el resultado, un producto vendible, pero por detrás hay toda una estructura gramatical, hay puntuación, hay signos de entonación, de exclamación, comas, que aparentemente ya no son tan necesarias, aparentemente, ¿no? Uno, como profesor de gramática, dice, ¿qué pasó acá? Te digo, pues yo también soy profe de gramática y digo, ¿qué es esto? Me agarro como el cuadrito, ¿viste? Pero ¿qué hacemos en esa situación? Porque muchos creativos aconsejan y productores dejar de lado un poquito estos puntos, estas comas, que sea más natural, total muchas veces no hacemos pausas o hacemos. yo siempre he creído que si se los creó es por algo. La función es inminente. Hay que respetarlos porque al menos al leer tiene sentido. Pero lo que sí creo es que, aparte de respetarlos, yo siempre seré fan, amante de los signos, es también colocar ciertos, aparte de respetarlos, colocar ciertos
ciertas señaléticas que me permitan tener una mejor interpretación. Las señaléticas son las clarísimas que todos los comunicadores o, bueno, locutores los utilizamos, que son las pausas, que son ciertas inflexiones hacia arriba, hacia abajo, aunque realmente en la práctica lo da los signos gramaticales. O sea, ellos sí tienen como un significado oral, sí tienen ciertas entonaciones que me marcan el camino hacia una inflexión, arriba o hacia abajo, de cajón. Pero no está de más que aparte de estos elementos, coloque mis pausas, coloque alguna respiración, coloque algún sonido, algún silencio, que eso es de cajón. Pero divorciarnos de ellas, la verdad es imposible. Porque ni siquiera para leer me puedo divorciar de los signos, ni tampoco para hablar en radio. Yo puedo hablar en radio sin ningún libreto, no hay problema, estoy improvisando, pero sin embargo, mentalmente yo tengo una estructura y es imposible hablar. Con esa estructura mental es imposible hablar sin signos. Igual están los signos. Lo que pasa es que no te los pongo de manera visual, no los ves, pero los tienes que escuchar. Están allí. Entonces, quien diga lo contrario, bueno, cada quien tiene su versión. Yo también he Sí, escuchado bueno, cada de todo un maestro con su poco. librito, ¿no? Exacto. Pero hay que conocer, hay que saber, esto se estudia obviamente, para poder luego dominarlo y hacer esas inflexiones, matices y jugar todo el tiempo con el texto. Parece que estudiar, y muchas veces los textos que le llegan a un locutor no tienen ni siquiera la puntuación acorde. Y entonces tiene el doble trabajo, ¿no? De hacer el procesamiento de la información, señalar, como decimos, señalar el texto, y luego la actuación que requiere la interpretación, poner las emociones, es un doble trabajo, porque en eso de poner Exacto. las emociones también tiene que entender cuál es el contexto, quién está hablando, de qué se trata esa información. Sí, lo complejo de esto es cuando la persona que se enfrenta a un texto divorciado de signos y si no ha tenido una carrera de buena lectura, ahí está la parte más compleja. Yo creo que de repente quienes se salvan de este ejercicio y de poderlo hacer bien es quienes constantemente leen, constantemente pueden entender el idioma, pueden entender las estructuras gramaticales y pueden intuir, ah, aquí va una pausa, a ver, pero aquí debería ir una coma, ah, pero aquí debería de abrir entrecomillados, pero el que no Claro, lee, porque tienen un sentido. O sea, exacto, dentro de estructura, entre comas, una aclaración o aposición, tiene un sentido, tiene un nombre incluso, o sea que dentro de y lo que es tiene la un estructura tono, gramatical, tiene y un un tono. ligero cambio de tono. Entonces, Sí, insisto, mi querida Vivi, el que no lee, ahí sí la tiene perdida. Al menos en esto, si es que vamos a pensar que es una tendencia, es una moda, que vamos a divorciarnos de los signos, el que no lee lo tiene perdido. ¿y qué pasa con el estilo del locutor? Te voy haciendo las preguntas finales, decime si tenés ya, te urge dejar el live, lo vamos En finalizando. esta preguntita sí, ya cerramos. Sí, vamos con esto. El ¿Qué estilo de pasa con locutor. el estilo? Porque, por ejemplo, en un post pusiste que te habían pedido en esto de la interpretación que te concentrás más que en la interpretación en el color de la voz. No recuerdo, era una campaña que lo tenés ahí en tu Instagram y que tuviste que adaptarte a lo que te pedían. En esto, ¿dónde queda, en qué lugar queda el locutor en todo este juego? O sea, defiende su estilo, se adapta, se deja llevar. Lo que pasa es que, fíjate que cuando aparecen clientes también con unas ideas que uno dice, ya, ¿qué quiere? Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Este, Siempre yo he creído que este instrumento, cuando ya lo tenemos bien dominado y obviamente acorde a lo que nosotros queremos como un buen resultado, fíjate que lo podemos, como un buen artesano, podemos crear una pieza de acuerdo a la belleza que quiere ese cliente. Es más, no puedo mentir en esto. Hay piezas publicitarias de las cuales yo no estoy de acuerdo,
no fue el resultado que yo hubiera querido, pero para el cliente fue espectacular. Pero escucho la pieza y digo, Y no te gusta. debí de haberlo hecho así, pero ¿por qué el cliente quiso así? Hay cosas que de repente, aunque uno lo proponga, porque generalmente cuando envío las propuestas que quiere el cliente, a pesar de que me ha dicho con mucha precisión cómo lo quiere, con algún color de voz en particular, con alguna tesitura, igual yo envío otras propuestas, finalmente se queda con la que él ya había maquinado y lo único que yo hice fue Claro, hacer la realidad. eso es lo que me llamó la atención, cuando dijiste que las siguientes tomas habían sido más simples, porque ya habías reconocido el estilo pretendido por el creativo o el cliente. Es donde encontraste como locutor, encontraste el camino hacia lo que se estaba pidiendo, ¿no? Si no, uno sigue en el mismo, y en eso es una lucha con uno, una lucha interna entre lo que se hubiese hecho y lo que te piden. Exacto, y ahí es donde yo digo, no hay que amarrarse a ninguna técnica. Sí, técnicas hay básicas, avanzadas, cuando hablamos de técnicas narrativas, etcétera, etcétera. Pero cuando me refiero a técnica como tal, la vocal, la tuya, no se amarren a algo que es que a mí siempre me sale así y me encanta. Sí, bueno, te gusta a ti, pero ¿qué tal si de repente muestras otra forma de hacer las cosas? Entonces, ahí es como entrar al laboratorio. Tú mismo entra con tu producto, entra a realizar algunos experimentos que no te dé vergüenza, que no te dé pena, puede ser que salgan productos que tú digas, oye, pero se escucha rarísimo, claro, es que es una forma distinta de hacer las cosas. Como estamos acostumbrados a escucharnos de manera muy paulatina en algo que siempre hacemos y nos encanta, estamos en esa zona de confort, pero cuando llegan propuestas que te dicen, hey, sal de aquí, colócate acá, o siempre estás allí, mejor ponte acá. Entonces tú dices, bueno, voy a experimentar. Y recuerden que la voz es algo intangible, no es efectivamente una fórmula con una sola variable, tiene muchas variables. Lo ideal es que uno esté predispuesto y desinhibido para poder reformular cada vez y cuando. Y ahí tú vas, sabes que yo creo que ahí viene la perpetuidad de tu voz. Estar dispuesto, sí, a los cambios, a la actualización. Ujú. Sí, sí. Ay, Leticia, me encanta hablar con vos. Te seguía No, gracias. preguntando, me gustó la comparación con el artesano. Voy a leer algo que escribiste. El oficio de un talento de voz es muy similar al de un artesano. El texto que llega a nuestras manos es como un diamante sin pulir. Para su diseño recreamos con nuestra mente su forma, pero inmediatamente adquiere su belleza cuando la conectamos con nuestras emociones. Y aquí es donde se produce el desafío. Me encanta, Ah, porque es gracias. así, es un desafío. Muchas gracias por No, tu gracias a participación ti. en mi producto La Voz, por tus conocimientos que son maravillosos. No, y mil Por algo se disculpas, llama primero la contigo. conexión, te juro que no salía. Por No eso pasa estoy nada. a través de la cuenta, dije, no le puedo fallar a Vivi. Y Muchas muchísimas gracias, gracias Leticia. por el espacio que tienes, es súper interesante. En la medida de lo posible, entro a chequear, bueno, no en el tiempo real, pero sí después las Sí, yo entrevistas que sé, la haces. gente mira después. Y gracias por este aporte, por personas como tú, es que efectivamente también existe esta perpetuidad de nuestra voz en distintos ámbitos. Así que gracias. Muchas gracias, Leticia. Y a todos los invito mañana a 16 horas con Andrés Sosa para hablar de grabación remota y las nuevas habilidades de los locutores. Hoy por hoy, importantísimo. Otro desafío, Leticia. Así es. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta pronto.